¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues hablemos de Felipe Calderón Hinojosa y de Manlio Fabio Beltrones, quienes fueron nota periodística por diversas razones. A ver, vamos a comenzar con el expresidente. La semana pasada ocurrió un intento de robo fallido en la casa precisamente de Calderón y de su esposa Margarita Zavala, pero en el caso de haber tenido éxito, los ladrones pudieron haberse llevado un valioso botín. Ambos son propietarios de valiosos bienes, además de propiedades. Estaba leyendo los datos precisamente al respecto y mire, considerando las propiedades que Calderón y Zavala poseen, según su declaración patrimonial, en caso de haber tenido éxito los ladrones, pudieron haberse llevado de su casa un valioso botín de joyas, relojes y bien obras de arte. El expresidente Calderón es propietario de distintos bienes inmuebles que en conjunto suman un valor aproximado de casi 8 millones de pesos, según declaró patrimonialmente el primer mandatario de la época del 2006 al 2012. ¿Qué es lo que tienen los Calderón Zavala? Tienen una casa en un terreno de 327 metros cuadrados, adquirida en 2002, con un valor de 4 millones, un terreno de 450 metros cuadrados, adquirido en 2008, con valor de 3 millones 640 mil pesos, un terreno de 12,477 metros cuadrados, adquirido en 2008 con un valor de 130 mil pesos. Hablamos también, por supuesto, de joyería, relojes, plumas de lujo con un valor de 106 mil pesos, obras de arte con valor de 40 mil pesos, muebles y electrodomésticos con un valor de 400 mil pesos. Y en el caso de Manlio Fabio Beltrones, bueno, la justicia de Andorra ha reabierto la causa por blanqueo de capitales contra Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI, contra su hija Silvana Beltrones, senadora del partido tricolor. Un juez del país acaba de citar a declarar a ambos como investigados, según las pesquisas que se dieron a conocer en el diario El País. Y el magistrado Joan Carles Moinat, de la sección especializada 1 de Andorra, bueno, remitió el pasado marzo una comisión rogatoria, petición de ayuda judicial a las autoridades mexicanas en las que solicita la declaración por videoconferencia de Beltrones y de su hija. La senadora, que ocultó 10 millones de dólares en Andorra entre 2009 y 2010, cuando el país estaba blindado por el secreto bancario, tal y como desveló el diario Español. Bueno, ahí tiene usted las dos notas que nos llevan a hablar de estos dos personajes, quienes tienen una historia paralela, más de lo que ellos mismos hubieran querido. ¿Y a qué me refiero? El jugador clave, determinante para que Felipe Calderón tomara posesión después del fraude que le hicieron a López Obrador fue Manlio Fabio Beltrones. Todos sabíamos que el Partido de la Revolución Democrática, los legisladores de la izquierda, que en ese momento habían tenido una buena cantidad, un buen número de representantes, iban a tratar de impedir que Calderón tomara el poder, que se llevara a cabo precisamente el pase de la banda presidencial entre Vicente Fox y el político michoacano. Bueno, incluso se llevó a cabo toda una estrategia mediática para desviar la atención y que nadie supiera en qué automóvil iba Calderón, es decir, como delincuente lo metieron en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Yo siempre me he preguntado cómo metieron a Fox, ¿no? Porque Calderón, pues todavía está chiquito, pues lo puedes meter de cierta manera, pero Fox, ¿en dónde cupo? Pero bueno, más allá de esta mala broma, lo cierto es que los dos aparecieron ahí y en medio de los gritos, en medio de los jaloneos, en medio de todo, los priistas se mantuvieron bien sentaditos, disciplinados, totalmente en apoyo al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que iniciaba en ese momento. Y hay una seña muy particular, muy, pero muy particular. Cuando termina este conflictivo evento, Calderón voltea a donde está Manlio Fabio Beltrones y lo saluda con un gesto, inclinando la cabeza. Y Beltrones le devuelve el mismo gesto. A partir de ahí, este político sonorense tuvo un peso específico en la discusión de reformas, de cambios, de todo lo que ocurría en el poder legislativo. Incluso en algunas ocasiones hubo enfrentamientos verbales con el primer mandatario cuando éste tomaba decisiones que no eran acordes a los intereses que defendía, por supuesto, el priista y que de una u otra manera podrían afectar precisamente el futuro de su partido y de sus propios intereses. Beltrones es un hombre que conoce todas las cloacas de la política mexicana.
que sabe perfectamente quién mató a Luis Donaldo Colosio y por qué lo mataron, que sabe perfectamente cómo opera la guerra en contra del narcotráfico, que sabe perfectamente cómo opera el crimen organizado en este país. Es uno de los hombres más poderosos sin puesto, sin cargo público, por el tipo de intereses que defiende y por el tipo de información, por supuesto, que tiene. Es un capo, Manlio Fabio Beltrones, y por eso utilizó su propia hija, ahora senadora, a la cual, por supuesto, pues la llevó a cabo, ¿no? Llevó a cabo esta medida para el desvío de millones y millones de dólares. Felipe Calderón y Beltrones representan parte de lo podrido de un sistema político. Dos personajes que no tienen el mínimo atisbo de moral, de criterio, de empatía con una sociedad, que están ahí por su enorme pragmatismo que los lleva a tomar decisiones completamente delictivas, pero que hay que defender a un sistema, hay que defender precisamente los intereses de una oligarquía. Dos personajes que respaldaron de manera abierta a Genaro García Luna en cada una de las acciones que llevó a cabo. Dos personajes que aceptaron públicamente la necesidad de una guerra que solamente enlutó a este país. Dos personajes que a través de sus diversas acciones criminalizaron la pobreza, fueron dándole golpe tras golpe al tema de la justicia social, y dos personajes que se fueron enriqueciendo con la política, que se fueron enriqueciendo con los diversos cargos y representaciones populares, pero que ninguno de los dos tiene en su legado, entre comillas, legado, ninguna decisión, ninguna orden, ninguna medida que realmente haya beneficiado a este país, por más verborrea que se inventen y por más verborrea al estilo Porfirio Muñoz Ledo, con lo cual intentan vender que ellos han llevado a cabo reformas, que ellos han llevado a cabo acciones, que ellos han llevado a cabo modificaciones de fondo. Pamplinas, lo único que hicieron fue saquear a esta nación, enlutar a esta nación. Por eso Beltrones y Calderón durante 6 años, fueron dos personajes que controlaron lo que sucedía en México, en materia de seguridad, en materia económica, en materia de política. Muchas veces Beltrones queda fuera de todo este cuadro porque así es Beltrones. Sabe perfectamente que no tiene que aparecer en la foto para tomar determinaciones, pero lo cierto es que Beltrones también fue cómplice de un gobierno delictivo, de un gobierno criminal como el de Felipe Calderón Hinojosa. ¿A ustedes qué opinan? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.